para que podamos todo aquello que lo ofrendaron, para poder recibir de todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hace unos días, ¿se escucha bien en el fondo? Perfecto. Hace unos días en la librería nosotros comenzamos un nuevo servicio, por así decirlo, es mostrarle los libros que están disponibles en la librería a través de la lectura. No lo habíamos hecho nunca, pero consideramos que eso puede ser muy edificante para aquel que quiera adquirir alguno de esos libros, que lo pueda ver que lo que hay en su interior, si le gusta poder adquirirlo. Así que empezamos con ese servicio y Dios provee de todas formas. Bueno, uno de los libros ya se vendió, sí, escucharon varios devocionales, ya se vendió. Ahora el que leemos hace poco es uno que es de mujer. Amén. Y el único devocional que hemos leído en una de sus porciones dice que las personas a veces se van de una iglesia, pero ¿por qué? Porque pasan toda su vida espiritual, toda su comunión con Dios, todo lo que ellos tienen que hacer para Dios a través del filtro de la iglesia. Amén. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que su comunión personal con Dios, todo tiene que ver, todo pasa a través del filtro de la iglesia. Es como que si les pasa algo, la iglesia tiene la culpa. Si Dios está tratando conmigo fuertemente, tratando de modificarme, tratando de ablandar mi cabeza, y me está pasando algo, es culpa de la iglesia. Entonces la gente muchas veces se va, es porque tiene cierta inmadurez. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? La iglesia es una gran escuela que sirve y que nos instruye, que nos marca el camino por donde seguir, que nos enseña, que nos proporciona fe a través de la lectura de la palabra de Dios. Amén. Porque dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces la iglesia sirve para eso, sirve para instruirnos, sirve para que tengamos coinonía entre los hermanos, sirve para edificar el cuerpo de Cristo. Pero no es la principal causa de tu crecimiento, o sea, sí de tu crecimiento espiritual, pero no de tu responsabilidad espiritual. Tu crecimiento espiritual depende de vos, de tu intimidad con Dios. Depende de cuánto tiempo le dediques a Dios, depende de cuánto dispuesto estés a servir a tu Dios. Amén. Entonces es muy importante que cuando nos sucedan este tipo de cosas podamos acudir a Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que quieres conmigo? Y no echarle la culpa a la iglesia por todas las cosas que nos suceden, ¿sí? Hace un tiempo atrás había un joven que había empezado hace poquito y bueno, había empezado a juntarse con unos amigos que no eran cristianos, y los amigos le empezaron a decir ciertas cosas que él obviamente no las asimiló bien. ¿Y qué pasa? Que él le echaba la culpa a la iglesia, amén, por todo lo que porque no podía reaccionar, ¿sí?, a lo que los amigos le pedían. Él decía: por culpa de la iglesia yo no puedo salir a tomar un trago, por culpa de la iglesia yo no puedo hacer. En realidad no es así. La iglesia te instruye para que tu alma esté protegida a través de la palabra de Dios, se te instruye para que cuides tu alma, cuides tu mente, cuides tu espíritu, amén. Pero no es culpa de la iglesia, es tu propia responsabilidad que tenés con Dios, amén. Mire, acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 25. El centro de nuestra vida espiritual tiene que ser nuestra comunión íntima con nuestro Padre, nuestra devoción y seguimiento a Jesús, nuestra conexión con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Tiene que ser nuestra devoción, tiene que ser nuestra convicción de que Dios tiene lo que yo necesito, de que Dios es el que me guía, de que yo amo a Dios y por eso le sirvo. Amén. ¿Encontró Mateo capítulo 6, versículo 25, por favor? Gloria a Dios. Lo leemos. Tengo la versión NBI, por lo cual por ahí varía un poco, pero yo voy a ir marcando versículo tras versículo para que usted pueda seguir la lectura. Capítulo 6, versículo 25 dice: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Nuestra vida espiritual debe ser nutrida diariamente. Acá la palabra del Señor dice que no te preocupes por qué te vas a poner de ropa,
Y no te preocupes por lo que vas a hacer. ¿Todos comieron hoy? ¿Todos comieron ayer? Les hago una pregunta, ¿van a comer mañana? Si Dios se lo permite vivir un día más, van a comer mañana. O sea que yo les digo, no se preocupen, la palabra dice, no se preocupen por lo que van a comer, ¿sí? No se preocupen por lo que van a vestir. ¿Acaso no es más importante el cuerpo? ¿No es más importante la vida que esas cosas? Pero ¿qué te digo? Tu vida espiritual se nutre, ¿sí?, con tu conexión, si vos te alimentás espiritualmente. Y esto tiene que ser diariamente, no solamente los días que venimos al culto. Por eso decía al principio que hay gente que se enoja con la iglesia porque pasa su vida espiritual a través del filtro de la iglesia. No, es tu relación íntima con Dios, es la que te tiene que sostener, es la que te tiene que dar esa convicción de que servir a Cristo es la mejor decisión que tomaste. ¿Usted lo cree? Amén. Servir al Señor es la mejor decisión que usted tomó, sí, para su vida, para su descendencia y para todo lo que viene en este tiempo. Amén. Así como nos preocupamos diario qué vamos a comer o la ropa que nos vamos a poner, yo le hago una pregunta en su casa, se escucha muchas veces, che, ¿qué vamos a comer hoy? Sí, no, anda a comprar vos, no, anda vos. Hoy no cocino, cocinamos, eso sí. En mi casa pasa todo el tiempo, todos los días, ¿sí? A ver qué pasa en las compras, qué pasa de comer. Bueno, lo que me preguntaba interiormente cuando preparaba esta prédica y cuando Dios me hablaba a través de su palabra. ¿Acaso hablo con mi esposa, che, cómo nos vamos a nutrir hoy espiritualmente? Vamos a leer la palabra, vamos a orar juntos. ¿Quién va a preparar hoy el versículo para que leamos en familia? ¿Sí? ¿Quién va a dirigir la oración en nuestra casa para que nosotros y para que nuestros hijos se alimenten, se nutran espiritualmente? ¿Sí? Pero sin embargo dedicamos muchos minutos a la discusión de ver quién va a hacer de comer hoy. Y quizás Dios nos está diciendo el día de hoy, no te preocupes por esas cosas. La palabra preocuparse, sí, en el hebreo es en el griego es merimán, que significa preocuparse ansiosamente, angustiarse, ¿sí? Quizás a nosotros no nos sucede porque gracias a Dios podemos comer todos los días, pero vamos a ver ahí en la Biblia un caso muy especial que también tiene que ver con Jesús, y vamos a ver que hay personas que se estaban preocupando por qué era lo que iban a comer. Hay muchas personas que sí tienen esa preocupación de hoy no comí, ayer no comí y mañana iré a comer algo, ¿sí? Hay muchas personas que están pasando necesidades, pero nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que intentar poder ver eso, ¿sí? Poder ver, me estoy nutriendo espiritualmente, ¿qué puedo hacer para ayudar a la gente? Nútrense espiritualmente, venga a la iglesia, venga al curso que se va a dar todos los lunes del mes de marzo, anótese con Barbie, ¿sí? Prepare su espíritu para que usted pueda dar respuesta a aquella gente que no puede pensar en nutrirse espiritualmente porque tiene hambre física en este momento. Amén. Así que prepárese, ya está el curso, las inscripciones abiertas, vamos a decir, ¿sí? Se anotan con Barbie para que pueda ella decirle qué días son, qué hora, si se cobra entrada y todo eso, ¿sí? Y para que usted tenga información. Amén. Entonces es muy importante eso, que sepamos que no debemos preocuparnos, angustiarnos por lo que hemos de comer, porque gracias a la provisión de Dios tenemos para comer todos los días, ¿sí? Pero sí tenemos que preocuparnos en instruirnos y en una comida espiritual, ¿sí? Amén. Lo material solo puede saciar el físico. Solo puede saciar el físico. Sin embargo, lo espiritual tiene la capacidad de saciar tanto lo espiritual como lo físico, ¿sí? ¿Usted cree eso? Si usted tiene hambre, come algo. Si tiene sed, se toma un vaso de agua y listo. Pero si usted tiene sed espiritual, si usted tiene hambre espiritual, no lo va a poder hacer comiendo algo ni bebiendo agua. No se va a poder saciar. Por eso muchas personas se llenan de bienes materiales, se compran una casa inmensa, se compran todos los autos que pueden y sienten un vacío en su interior. Es porque no han podido saciar, porque lo material no sacia lo espiritual. Sin embargo, lo espiritual sí sacia el cuerpo. Y sacia también, obviamente, lo espiritual. Porque le pregunto yo, ¿cómo puede ser que a través de una oración y de la fe una persona pueda ser sana físicamente? Una acción espiritual está saciando algo físico. ¿Amén? ¿Cómo puede ser
que un ayuno cambie los temperamentos de las personas, los modifique para lo que Dios quiere con esa persona. ¿Sí? Si una persona hace ayuno constantemente, no estoy hablando de una dieta, sino un ayuno espiritual. No solamente no comer, sino buscar de su presencia, buscar de ayudar a alguien, buscar hacer algo, amén, espiritual. Eso va a hacer que nuestro ego vaya cayendo por el piso y que podamos ser mejores personas. ¿Cómo puede ser que algo espiritual cambie algo físico? Sucede, amén. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia donde lo espiritual modifica el plano, este plano físico, y es porque de los niveles más altos se impregnan los que están más bajos, amén. Entonces no nos preocupemos tanto por lo que es físico, sino busquemos, ¿sí?, alimento, busquemos nutrirnos espiritualmente, amén, para que tengamos respuesta para la gente que lo necesita. Sí, hemos venido a servir, pero si no nos nutrimos, ¿cómo vamos a ayudar? No tendremos fuerzas, amén. Lo que me pregunto es, también me preguntaba, es si yo invierto tanto dinero, tanto tiempo, tantas fuerzas, tanto de mi vida para conseguir recursos que me ayuden espiritualmente, así como lo hago para conseguir recursos para alimentar a mi familia, para darle vestimenta, para pagar los impuestos y todo ese tipo de cosas. Me pregunto, ¿estoy invirtiendo? ¿Estoy esforzándome? ¿Estoy gastando de mi dinero para comprarme un libro? ¿Estoy gastando de mi dinero para comprarme una Biblia de estudio? ¿Sí? ¿O para pagar un curso? Lo estoy haciendo así como hago para ir y comprar la comida todos los meses, comprarme ropa, comprarme zapatos, pagar el colectivo, todas esas cosas. Me pregunto, hago la comparación. Y la verdad que, siendo sincero, falta hacer esa inversión, falta, porque hay que buscarlo. Por eso es que es esta prédica, hay que intentar nutrirnos espiritualmente, y para hacerlo es buscar esos medios, sí, tener esa actitud. Dice la palabra que el que no tenga sabiduría, que la pida, pero no que la pida media, sino que la pida creyendo que Dios se la va a dar, porque dice que las personas que hacen las cosas a media van de acá y para allá y nunca consiguen nada. Pero si alguien quiere sabiduría de Dios, que la pida, sabiendo que Dios se la va a dar. Y cuando Dios te da sabiduría, no lo hace para que seas solamente más inteligente. Dios no da sus dones y no da sus cosas porque le sobra. Siempre que te dé sabiduría va a ser para realizar algo, amén, para poder dar un mejor servicio, para poder proveerle a una persona, para servir, amén. El rey Salomón pidió sabiduría para poder gobernar, ¿sí? Y el Señor se complació en eso. Le dio sabiduría y aparte lo llenó de bienes materiales, amén. Pero hay que pedírselo a Dios. Si necesitamos de Él, hay que pedírselo sabiendo que Él nos va a proveer. Mire, acompáñenme al libro de Juan, capítulo 6, versículo 25. Libro de Juan, capítulo 6, versículo número 25. Para entrar un poco en contexto, vamos a entrar un poco en contexto. El Señor había estado predicando a una multitud, la multitud comienza a tener hambre, y el Señor le dice a sus discípulos que vayan y les den de comer. La historia la conocen, son 5.000 personas, ¿sí? Entonces agarran 12 canastas, uno por cada discípulo, y van y empiezan a repartir, hasta que todos se saciaron. Cuando todos se saciaron, todos los discípulos volvieron con la canasta de vuelta llena. Dice después que sobraron 12 canastas, ¿sí? Bueno, una por cada discípulo. Todas las canastas estaban llenas, como si nunca hubieran repartido nada, ¿sí? Pero todo el mundo, 5.000 personas, se saciaron. Fue un milagro impresionante. Luego de eso, los discípulos se van en un barco al cual Jesús no entra. Los discípulos se van en el barco y a la noche empieza una tormenta. Y los discípulos después ven que Jesús viene caminando por el agua, ¿sí? Miren, la manifestación de Jesús en este momento fue impresionante, porque Él venía sanando gente, venía haciendo milagros de sanidad, venía echando endemoniados de las personas, ¿no es cierto?
pero en este momento hizo una multiplicación inmensa. Y luego de eso, caminó por el agua. Por ahí lo leemos y no podemos comprender la magnitud de esto, pero una persona caminando por el agua, ¿sí? Imagínense que para ellos también fue un impacto bastante grande. Era Jesús mostrándose como el Dios Altísimo, que puede caminar por el agua, ¿sí? Cambió la percepción de ellos. De paso, ellos lo vieron y no podían creer. Decían: ¿quién es este que le ordena el viento y lo calma? ¿Cómo quién es este? Si hace tiempo que están con él, no saben quién es. Y es que la manifestación había sido tremenda de parte de Dios el poder hacer esto. Amén. Entramos entonces ahora a leer el capítulo 6, versículo 25. Dice: cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les contesta: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. La gente que el Señor había alimentado había estado con hambre un tiempo, y el Señor los sació con comida física a través del milagro, ¿no es cierto? Luego ven que los discípulos entran en un barco, pero no ven que Jesús entra en un barco. Los discípulos cruzan, luego Jesús se les suma en medio del agua, se les suma al barco y cruzan al otro lado. Y entonces ellos van y lo buscan al otro lado y dicen: ¿cómo hiciste para llegar acá? Si vos no te subiste al barco con tu discípulo, ¿cómo llegaste a este lugar? ¿Ven? Eso es lo que ellos le preguntan. ¿Cuándo llegaste acá? Y Jesús ni le contestó eso, no se puso a hablar de esas cosas. Le dijo directamente: ustedes me están buscando porque yo sacié su estómago hasta que se llenaron, y ahora vienen en busca de eso. Pero yo tengo otra cosa. Eso fue parte de todo esto. Eso fue un milagro para que ustedes comprendieran quién soy yo y qué es lo que ustedes tienen que buscar de mí. Dice sobre acá, en el versículo número 27, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. ¿Sí? Trabajen, pero no para buscar la comida, porque yo tengo otras cosas para darle. ¿Sí? Tengo para darles vida eterna. Y Dios, mi Padre, me ha concedido esto. Y yo estoy acá para poder dárselo, pero ustedes vienen a buscar comida que llena el estómago. Amén. Y ellos le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Versículo 29. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Tienen que creer en mí. Eso es lo que le contestan. Le respondió Jesús. Y el versículo 30 dice: ¿y qué señalarás para que veamos si te creamos? ¿Qué puedes hacer?, insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. O sea, les había dado a comer el día anterior, ¿sí? Y ya le estaban preguntando: ¿qué señales nos puedes hacer para que te creamos? ¿Sí? Para que podamos ver quién eres. Versículo 32. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que le dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Sí? Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Ok. Jesús les hablaba, les quería hacer entender que lo que tenían que hacer era buscarlo a Él. ¿Sí? Que tenían que buscar la vida eterna, que Él era el alimento que ellos necesitaban, y ellos permanentemente le estaban pidiendo pan para comer, para saciar sus estómagos. Vamos a ver desde el versículo ahora, del versículo 34 al 59, lo vamos a leer un poco rápido y luego lo vamos a explicar. Vamos a ver algo muy interesante. Miren, versículo 34. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Jesús le contesta con su misericordia, su paciencia, su compasión: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre. El que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Versículo 37.
Todo lo que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. El 38 dice, porque he bajado del cielo, no por hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Jesús está yendo más profundo en su palabra, amén. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 41. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que está diciendo, yo bajé del cielo? Empezaron en este momento las barreras mentales a hacerse presente, ¿sí? Los razonamientos, el conocimiento que ellos tenían de este plan. Pero ¿cómo nos está diciendo que Él bajó del cielo? Pero si nosotros lo conocemos desde que es chico, lo vimos crecer, es el hijo del carpintero, ¿no es María su mamá? ¿No es Jesús el de Nazaret? Amén, se preguntaban, pero no podían entender lo que Él les estaba diciendo y comenzaron a murmurar. En el 34 dice, en el 43, perdón, dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Versículo 46 dice, al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios, solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron maná en el desierto y sin embargo murieron. Versículo 50 dice, pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajo del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Nuevamente Jesús está repitiendo el mensaje. Usted lo puede ver, lo puede comprender. Jesús está repitiendo en varias ocasiones lo mismo. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si comen la carne del Hijo del Hombre, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Quiero que podamos ver esto. Ojalá Dios me dé la sabiduría para poder expresarlo. Mientras la gente que lo escuchaba más se cerraba en su razonamiento, en su conocimiento de lo que habían aprendido, mientras más su mente se cerraba en vez de abrirse para poder comprender lo que Jesús les estaba diciendo, porque en su compasión lo repitió 4 veces las mismas cosas. Mientras más ellos se encerraban, el mensaje se volvió más confuso. De repente pasó de ser pan a ser carne y sangre. Amén. Ellos ya se alborotaban por decir que Él era el pan que vino del cielo. Imagínense cuando empezó a decir que era carne y sangre. ¿Qué es lo que está diciendo? Vamos a comernos a un hombre, habrán pensado. Mientras más se cerraban, el mensaje se volvió más difícil de comprender. Esto nos pasa a nosotros cuando nosotros dejamos de lado nuestra vida espiritual para dedicarnos a una vida en este plano, una vida que se va a acabar, una vida que perece, para dedicarnos a juntar bienes materiales cuando nos vayamos, ojalá a su presencia esos bienes no los vamos a poder llevar. Amén. Cuando nos sucede eso, dejamos de entender lo que Dios tiene para nosotros.
Pero si nosotros abrimos nuestra mente, si abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu, para comprender cuáles son las cosas que Dios quiere con nosotros, vamos a comprender. Al día de hoy nosotros podemos comprender la palabra porque mucho tiempo ha pasado y porque la podemos estudiar permanentemente. Pero si Dios se presenta en un momento y nos quiere hablar, ¿en qué momento nos va a poder hablar? Cuando estemos en su presencia, cuando estemos leyendo su palabra, cuando estemos orando. Amén. En ese momento, ¿en qué otro momento te va a hablar? Esperamos que la voz de Dios se haga presente, audible, pero su voz se puede escuchar a través de la Biblia. Amén. Entonces es necesario que dejemos nuestros cuestionamientos, nuestros razonamientos. Miren, en el libro de Anatomía del Alma, que no lo traje en este momento, pero me acordé de algo, expresa el maestro, el rabino, Rabbi Nachman se llama, usted lo conoce porque se ha leído muchos libros de la cama. Él expresa que cuando uno llena su estómago, ¿sí? Vio que le da sueño. A algo le ha pasado cuando está lleno, le da por dormir. Cuando una persona come de más, ¿sí? Cuando llena su estómago de más, eso embota la mente, ¿sí? Perjudica la mente, tu pensamiento. Ellos estaban buscando alimento para saciar su estómago. Por eso en su mente no podían comprender lo que Jesús le estaba diciendo. No podían comprenderlo ni intelectualmente ni espiritualmente. No había forma de que ellos entendieran lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento. Amén. Es por eso que nosotros no nos preocupemos por la comida. Amén. Sino preocupémonos porque vamos a comer espiritualmente todos los días. Hagamos una dieta espiritual, comiendo todos los días de su palabra, buscando su presencia. Porque si estamos un día sin su presencia, vamos a andar flacos espiritualmente. Amén. Y necesitamos fuerza para cumplir con lo que Él nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Mientras más oposición, cuanto más complejo se volvía el mensaje. Más metafórico, ¿sí? Más codificado estaba su mensaje. La enseñanza era difícil de digerir, de asimilar. ¿Quién puede aceptarla? Al escucharlo en el versículo 60 dice, al escucharlo muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? ¿Sí? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir donde estaba? ¿Sí? Lo que les está diciendo con esto es, y es algo que luego queda visto en la palabra. Esto no lo entienden, ahora no lo entienden, pero en el momento en que yo sea ascendido al cielo, le van a caer todas las fichas juntas. ¿Sí? Muchas de las palabras que dijo Jesús, muchos de los mensajes que dijo Jesús se comprendieron luego de que Él murió, resucitó y ascendió al cielo. Ellos dijeron, esto es lo que Él le estaba diciendo. Amén. Cuando dijo que el templo se iba a destruir y que en 3 días iba a ser reconstruido también. ¿Sí? Entonces Él le dice, cuando vean esto, ustedes van a comprender lo que yo les estoy diciendo en este momento, cuando yo ascienda al cielo. ¿Sí? Entonces, al escuchar esta palabra, muchos discípulos dejaron de seguirlo. Dieron vuelta a su espalda, se fueron, porque no comprendieron. Pero miren lo que dice. Jesús se enfrenta a sus discípulos, a aquellos que estaban más cerca de Él, y le dice, ¿quieren irse? ¿Ustedes también? ¿Sí? Porque ellos estaban hablando, porque habían dudas en su mente. ¿Ustedes quieren irse también? Y ahí saltó Pedro, ¿sí? El que siempre contestaba. ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Amén. Entonces ahí pudieron empezar a comprender a quién vamos a ir. ¿Sí? Recuerda que tu vida espiritual, ¿sí? La iglesia te guía en tu vida espiritual, en tu camino, pero es tu comunión con Él. ¿A quién voy a ir cuando necesite? A Dios. A ti iremos. Amén. Póngase de pie en esta noche.